hoy la parte de la linealidad de una transformada de Laplace. Esta es la que vamos a trabajar hoy. Vamos a conocer una de las propiedades básicas que tiene la transformada de Laplace, la cual es una operación lineal, y tenemos aquí el teorema 24, que se nos dice lo siguiente. Tenemos aquí que si nosotros tenemos la función 1, incluso la función 2, f1 y f2 son funciones cuyas transformadas de Laplace existen. Entonces, nosotros tenemos ahí algunas constantes, una constante C1, una constante C2, en este caso. Y vean ustedes que tenemos aquí. Tenemos en esa parte la constante número 1 por la función 1 de t, es una función de una variable, más tenemos aquí C2 por la función 2 de t. Entonces, aquí tenemos una adición. Bien, es decir que tenemos ahí una función que está siendo multiplicada en cada uno de esos dos términos por una constante. Bien, cuando nosotros intentamos calcular la transformada de Laplace, en este caso, ustedes tuvieran una función multiplicada por una constante, por ejemplo, ¿qué les gustaría? Tener tal vez 5 por el seno de t, es un ejemplo. En ese caso, al calcular su transformada de Laplace, por ejemplo, de 5 por el seno de t, ustedes pueden observar que 5 es una constante, por ejemplo, C1, y que el seno de t, pues esa es una función tal vez f1 de t, ¿ok? Al tener el producto de C1 por F1, pues tenemos nosotros este ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando nosotros tengamos esa combinación de un producto de una constante por una función f de t? Pues prácticamente el querer calcular la transformada de Laplace hace que esas constantes queden fuera. Vean ustedes, tenemos fuera la constante número 1 de la transformada de Laplace para la primera función, más la constante número 2, la transformada de Laplace, en este caso, de la función número 2 con respecto a la variable t. Bien, vamos a trabajar el siguiente ejemplo con el teorema 24. Aquí se nos dice, determina la transformada de Laplace, en ese caso, de 2t menos 3 coseno de t. Si ustedes observan, tenemos aquí una constante 2 que está multiplicando a la función t. Tenemos una constante aquí menos 3 que está siendo multiplicada por el coseno de 2t. Entonces, de acuerdo al teorema 24, vean ustedes, tenemos esta parte. Al querer calcular la transformada de Laplace de estas dos funciones, lo que tenemos que hacer es pues aplicar una transformada de Laplace solamente para la función, en este caso sería f de t, y para la otra función que sería coseno de 2t. Vean ustedes qué ocurre con las constantes que tenemos aquí. El 2 y el 3 pues quedan fuera en este caso de las transformadas de Laplace para la primera función y para la segunda. Ahora, nosotros tenemos que ver ahora a qué es igual la transformada de Laplace de t. Si ustedes observan en el teorema 22, vamos a checar el teorema 22, que sería este. Tenemos que la transformada de Laplace de una t sería en este caso n factorial sobre s a la n más 1. Pero como nosotros tenemos solamente 1, recuerden que t, necesitamos nosotros calcular su transformada de Laplace, tiene una potencia 1. Por eso, si ustedes le quieren calcular la transformada de Laplace a la t, pues esto tendrá que ser 1 sobre S1 más 1, y eso será 1 sobre S cuadrada. Eso tendrá que ser el valor de la transformada de Laplace, en este caso, cuando t tiene una potencia 1. Recuerden que t pudiera ser t cuadrada, t al cubo, etc. Entonces aquí sería 1 sobre S cuadrada. Y de acuerdo a esa información, nosotros pues podemos escribir que esto es 1 sobre S cuadrada. Y este resultado, si ustedes observan, pues se coloca aquí. Aquí está. La transformada de Laplace de t es 1 sobre S cuadrada. Luego tenemos menos 3 por, vean ustedes cuánto vale la transformada de Laplace de un coseno de 2t. Nos regresamos al teorema 22
y buscamos la de un coseno, que sería esta, pero para nosotros es tener la transformada de Laplace de un coseno de 2t, así. Entonces, eso tendrá que ser igual a s sobre s cuadrada más 2 al cuadrado. Esto sería s sobre s cuadrada más 4. Y eso tendría que ser la transformada de Laplace para el coseno de 2t. Entonces, regresamos nuevamente al apartado en el que estamos nosotros resolviendo nuestro problema y escribimos s, que nos es aquí, sería s sobre s cuadrada más 4. Eso tendrá que ser el resultado. Ahora, el siguiente paso, pues es multiplicar, en este caso, podemos multiplicar 2 por 1 sobre s cuadrada, les va a quedar 2 sobre s cuadrada, menos 3 por s sobre s cuadrada más 4, les va a quedar 3s sobre s cuadrada más 4, así, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos simplificar aún más este término, pues ustedes pueden utilizar o unir esos dos resultados que tenemos aquí, que son dos términos, y pues decir que igualando denominadores, les quedaría aquí entonces s cuadrada por s cuadrada más 4, y entonces llevamos a cabo efectuamos la multiplicación, 2 veces s cuadrada más 4 menos 3s por s cuadrada. Y esto nos está dando como resultado 2 veces s cuadrada más 8 menos 3s al cubo sobre s cuadrada por s cuadrada más 4. Así nos quedaría. Aquí nada más nos haría falta ordenar en esa parte, ordenar el numerador de la mayor potencia, que en este caso sería menos 3s cuadrada, después sería s cuadrada, porque tenemos más 2s cuadrada, más 8 sobre s cuadrada por s cuadrada más 4. Y de esa manera nosotros hallamos la transformada de Laplace, obviamente, de esos dos términos o de esas dos funciones. ¿Ok? Bien. Entonces, lo hacemos de esta manera a partir del teorema 24. Ahora, si nosotros nos pidiera calcular en este caso, tenemos aquí un coseno, la transformada de Laplace de un coseno cuadrado de omega t, nosotros tenemos que hacer ahí algunas transformaciones, porque si ustedes observan en el teorema 22, no tenemos un coseno cuadrado. Vean, solamente tenemos, lo más cercano es un coseno, pero tiene una potencia 1, entonces no podemos aplicarla directamente. Necesitamos hacer algunas otras transformaciones en este caso, y para ello nosotros vamos a utilizar la identidad trigonométrica que nos dice que el coseno cuadrado, en este caso de omega t, es igual a un medio más un medio del coseno de 2 veces omega t. Entonces, aplicando esa transformación, tenemos que esa transformada de Laplace, donde tenemos el coseno cuadrado de omega t, pues va a ser igual pues, a esta identidad trigonométrica, que sería un medio más un medio del coseno de 2 veces omega t. Entonces, ya simplificamos aquí, es lo que queríamos nosotros, reducir esta potencia del coseno cuadrado, pues a una que nosotros ya conocemos por parte del teorema 22. Entonces, siendo así, nosotros tenemos que aplicar una transformada de Laplace para el primer término, aquí tenemos uno, y para el segundo. Para ello, pues ustedes me podrán decir que esto deberá de ser igual a ¿quién? La transformada de Laplace, nos quedaría así, transformada de Laplace de un medio, más, nuevamente la transformada de Laplace de un medio coseno de 2 veces omega t. Así nos quedaría, ¿ok? Ahora, aquí la transformada de Laplace, si ustedes observan, es de un medio. Al calcular esa transformada de Laplace, nos quedaría de esta manera. Tenemos aquí, extraemos el coeficiente que tiene la parte de un medio, que sería la transformada de Laplace de 1, más, tenemos aquí un medio, es una constante, también se quedaría fuera de la transformada de Laplace, y trabajaríamos en este caso con el coseno de 2 veces omega t. Ahora, nosotros si queremos calcular esa transformada de Laplace de 1, nosotros sabemos que por el teorema 22,
La transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre S. Si ustedes recuerdan el teorema 22, vamos a buscarlo. Aquí está. Nos dice el inciso A que la transformada de Laplace de 1 es igual a ¿quién? A 1 sobre S. Entonces, llevando esta información del teorema 22, pues nos quedamos en esa parte y decimos que esto es igual a 1 sobre S. Vean ustedes aquí la sustitución correspondiente. Tenemos un medio por la transformada de Laplace de 1 sería 1 sobre S. Luego el signo más, un medio que multiplica a la transformada de Laplace de un coseno de 2 veces omega t. Si ustedes observan, la transformada de Laplace de un coseno de 2 veces omega t, tendríamos que aplicar nuevamente el inciso E, pero la diferencia aquí sería es que nosotros tenemos el coseno de 2 veces omega t. Para nosotros, aquí omega sería 2 veces t, entonces nosotros podemos decir que esa transformada de Laplace tendría que ser S sobre S cuadrada, y luego tenemos más omega, pero en este caso tenemos que trabajar esta parte que sería 2 veces omega al cuadrado. Recuerden que sería así. ¿Ok? Entonces, llevando esa información, tendríamos lo siguiente. Tendríamos esto. Que ese 2 omega, que yo les encerraré ahí al cuadrado, pues esto nos está dando 4 omega cuadrada. Por eso aquí ustedes observarán ese cambio que se está realizando. Entonces nosotros empezamos a sustituir en esta parte S sobre S cuadrada más 4 veces omega cuadrado, y esto pues deberá de ser igual a este término. Entonces recuerden ustedes que aquí esto nos está dando 1 sobre 2 veces S más, nos quedaría aquí S sobre 2 veces S cuadrada más 4 omega cuadrado, así. Y esto deberá de ser igual a esta parte. Nuevamente igualando denominadores, haciendo ese paso, pues ustedes podrán observar que en este caso sería 2 veces, incluso si quisieran ustedes, si ese es un 2, si ese es un 2, lo podemos multiplicar. Más adelante ustedes lo pueden simplificar. Vamos a hacerlo de esta manera, 2 por 2s me va a quedar 4s, y luego tenemos s cuadrada más 4 omega cuadrado, así. Ahora multiplicamos este 2 veces s cuadrada más 4 doble omega cuadrada por 1, me va a quedar 2 veces s cuadrada más 4 omega cuadrado. Y este por este me va a quedar más 2 veces s cuadrada, ¿ok? Ahora, si ustedes observan aquí un factor común entre esos términos, sería el 2. Por eso ustedes pudieran decir que 2 que multiplica a s cuadrada más 4 omega cuadrada, así nos quedaría aquí. Y luego tenemos más s cuadrada, así, sobre, en el denominador, vean ustedes, también podemos extraer aquí un 2, porque sería 2 por 2, s, y luego tendríamos s cuadrada más 4 veces omega cuadrado, así. Entonces este 2 con este 2 se anulan y nos quedaría estos términos, que es prácticamente lo que tenemos aquí como la ecuación 6.9, ¿ok? Debería darnos ese resultado. Bien, déjenme revisar, creo que todavía se puede simplificar más. Sí, pero aquí tienen S. Todavía se puede simplificar más esta parte. Nosotros pudiéramos hacer lo siguiente. Quitar paréntesis, tendríamos S cuadrada más 4 omega cuadrada más S cuadrada. Y aquí tendríamos esto sobre 2S por S cuadrada más 4 omega cuadrado. ¿Ok? Aquí nuevamente tenemos S cuadrada más S cuadrada, pues ahí me va a decir que tendríamos 2S cuadrada más 4 omega cuadrado sobre 2S por S cuadrada más 4 omega cuadrado. Y aquí nuevamente calculando ese factor común, alguien me diría que en el numerador hay un 2. Podemos escribir 2S cuadrada más 2 veces omega cuadrado sobre
el 2s que ya tenemos aquí, s cuadrado más 4 por omega cuadrada. Entonces este 2 se vuelve a anular y ya nos quedaría entonces el s cuadrado que tenemos aquí. Nos quedaría este s cuadrado más 2 veces omega cuadrada sobre s por s cuadrada más 4 veces omega cuadrado. Entonces de esta manera pues se llegaría al resultado, ¿ok? Bien, bien, ese es uno de los principios que tiene el teorema número 24. Bien, vamos a continuar. Recuerden ustedes que en la primera sesión que tuvimos de la transformada de Laplace, les hice un diagrama de nuestro problema inicial, después por una flecha de la transformada de Laplace, más o menos algo como esto. Déjenme trabajar esa parte. Tenemos nuestro problema aquí. Ouch, tenemos nuestro problema. Algo así les dibujé la última vez. Tenemos aquí nuestro problema. Y luego vamos a tener problema original, vamos a llamarlo. Y después vamos a calcular su transformada de Laplace. Y después vamos a tener el problema transformado. Y después de este paso, pues hay que darle solución. Solución al problema transformado. Ya que estamos aquí, nosotros tenemos que calcular la transformada de Laplace inversa, ¿ok? Entonces, ya platicamos hace un momento de esto, cómo llevar nosotros nuestro problema al problema transformado, incluso darle la solución. Ahora que ya tenemos la solución, recuerden ustedes que la solución, yo se los puedo marcar aquí, la solución tendría que ser esta, vamos a decirlo así, que es esta, o esa que marcamos aquí, esa es la solución ya transformada. A nosotros debemos llevar esta solución transformada aplicándole su inversa. En este caso vamos a hablar de su inversa para poder darle solución a este problema original. Por eso vamos a tocar ahora la transformada inversa y la transformada de una derivada. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de esa parte en este momento. Y recuerden que ustedes ya han estado estudiando esta parte donde una función f debe de estar definida para todo valor t mayor que 0, el cual a nosotros se nos puede ser más fácil encontrar su transformada de Laplace, la cual denotamos por, vean aquí ustedes la anotación, que al calcular la transformada de Laplace de una función f de t, pues nos va a dar un resultado f de s. Si ustedes observan aquí, este resultado está en función de otra variable que es s. Ahora nosotros vamos a considerar el problema inverso, dado una función f de s que tenemos aquí, pues nuestro objetivo es encontrar esa función f de t, cuya transformada de Laplace sea la función dada pues por medio de esa función f de s, por ejemplo esta. Ahora nuestro trabajo es calcular esa transformada de Laplace inversa. Ahora, si nosotros sabemos que la función f de s, por ejemplo, este que tenemos aquí, representa la transformada de Laplace de la función de una variable, en este caso con la variable t, entonces nosotros tenemos aquí que la transformada de Laplace de esa función f de t, pues debe de ser igual a una función f de s. Entonces, la función f de t, que es la transformada inversa de Laplace de esa función f de s, la cual se representa por f de t es igual a la transformada de Laplace a la menos 1 de la función f de s. Y tenemos el teorema número 25 que nos da esas reglas. Bien, tenemos aquí la transformada de Laplace inversa, vean ustedes, de 1 sobre s tendrá que ser 1. La transformada de Laplace inversa de n factorial sobre s a la n más 1 deberá de ser t a la n. Tenemos aquí la siguiente, la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos a tendrá que ser esta exponencial e a la at. La transformada de Laplace de a sobre s cuadrada más a cuadrada tendrá que ser la del seno de a por t. En la transformada de Laplace de s sobre s cuadrada más a cuadrada tendrá que ser
la del coseno de A por T. La transforma de Laplace de A sobre S cuadrada menos A cuadrada tendrá que ser la del seno hiperbólico de A por T. Y la última que tenemos aquí, que sería S, bueno, la transforma de Laplace inversa de S sobre S cuadrada menos A cuadrada, tendrá que ser la del coseno hiperbólico de AT. Entonces ahí tengan en cuenta, coloquen ahí algunas anotaciones en sus apuntes, en donde el teorema 25 pues se refiere a las inversas y el teorema 22 son a las transformadas de Laplace. Entonces vamos a empezar a trabajar el teorema 22 y también el teorema 25 en este caso. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que se llama ya la linealidad de la transformada inversa de Laplace. Vamos a poner en práctica cómo identificar eh, qué numerito que tenemos aquí del 1 al 7 del teorema 25 podemos nosotros utilizar, de acuerdo a que a nosotros nos den pues una función f de s. Bien, entonces llegamos con el teorema 26. Vean ustedes el teorema 26, nos dicen que nosotros podemos tener coeficientes, bueno, aquí también pudieran ser constantes de alfa y beta. Es decir, que si yo tengo, o yo tuviera al menos, porque pudiera ser más, ustedes se van a dar cuenta más adelante, que si yo tuviera al menos, en este ejemplo, tuviera, vean, un término que tiene la variable s, otro término que también tiene la variable s, en donde nosotros identificamos esas funciones como f mayúscula de s y g mayúscula de s. Obviamente, si ustedes analizan y observan esa parte, también existen algunos coeficientes o constantes en este caso que están afectando a cada uno de los términos. El primero es por alfa y el segundo es por beta. Si nosotros queremos calcular la transformada de Laplace inversa, en ese caso de estos dos términos, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, algo parecido al teorema 24, es algo similar. Recuerden que ahí nosotros dejábamos fuera las constantes de la transformada de Laplace. En ese caso nos referimos a la transformada de Laplace inversa. Lo que vamos a hacer es que esas constantes alfa vamos a dejarlas fuera de la transformada de Laplace inversa. Y en ese caso nos interesa a nosotros calcular la inversa de la transformada de Laplace para esa primera función f mayúscula de s. Y para el segundo también nosotros tendríamos que dejar fuera la constante beta. Y nuestro caso de interés sería que calculemos la transformada de Laplace inversa de la función g de s. Ese es lo que se nos expresa en la ecuación 6.10. Ahora, se nos da el ejemplo 120 y se nos pide determinar la transformada de Laplace. Aquí tenemos a la menos 1 de esa función s. Recuerden que esto que tienen ustedes aquí es una función f de s. Tenemos s más 5 sobre s cuadrada menos 4. Nosotros aquí necesitamos calcular. Recuerden que al calcular la transformada de Laplace inversa, nosotros vamos a encontrar una función f de t, también pudieran ustedes decir como g de t, o incluso también una función h de t. Cualquiera de esas letras, f, g e incluso se pone como una función esa transformación. Bien, para eso, si ustedes observan, lo primerito pues es identificar nuestra transformada de Laplace. Nosotros vemos que en el numerador hay dos términos, uno es s y el otro es un número real que sería 5, y el denominador es s cuadrada menos 4. Bien, para poder hacer una separación en esta función f de s, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer esa separación siempre y cuando pues en el numerador tenga una operación ya sea de adición o de sustracción. En este caso se refiere a una de adición. Nosotros podemos dejar s sobre s cuadrada menos 4. Vean ustedes, el denominador no cambia, sigue siendo el mismo. Y lo tendríamos más el siguiente número, que sería 5 sobre s cuadrada, en este caso menos 4. Ahora,
Nuestro siguiente paso, de acuerdo al teorema que hemos estudiado, el teorema 26 con la ecuación 6.10, pues nosotros podemos ya calcular o hacer una separación en la transformada de Laplace inversa. Es decir, vamos a calcular la transformada de Laplace inversa para el primer término más para la del segundo término. En este caso, en el primer término, si ustedes observan, se expresa S, bueno, la transformada de Laplace inversa de S sobre S cuadrada menos 4, pero si ustedes observan en el segundo término, aquí tenemos en el numerador una constante, esa constante es 5. Ven aquí en un paso anterior, estamos dejando fuera esa constante. Pero sin embargo, nosotros no tenemos una transformada de Laplace que nos llegue a resolver esto inmediatamente. Lo más cercano sería la de A sobre S cuadrado menos A cuadrada, ¿sí? Si observamos el teorema 25 me parece, vean ustedes a cuál se parece, en este caso, yo les escribí A sobre S cuadrada más A cuadrada, así. Nosotros no tenemos 1 sobre S cuadrada más A cuadrada, nosotros no tenemos esto. Ese es lo que se nos pide a nosotros en nuestro problema, pero el más cercano, si ustedes observan, sería esta notación. Por eso podemos aplicar la regla número 4 del teorema 25, que nos dicen que sería A sobre S cuadrada más A cuadrada. Si la hay, entonces podemos hacer este arreglo. Al hacer ese arreglo, en este caso, ¿sí? Tenemos aquí 1. Vean ustedes qué nos pide. Nos pide A. En este caso, ¿cuánto vale A cuadrada? Yo puedo decir aquí que A cuadrada es igual a 4. Entonces, para poder hacer esa completación, recuerden aquí lo que voy a realizar. Repito nuevamente una completación. Yo calculo A y digo que es igual a 2. Por eso, si yo hago esa completación con A igual a 2, ven ustedes de 1 cambia a 2, pero como agrego este 2, así también lo tengo que quitar. Es decir, tendría que yo aplicar 2 medios, que al final esto es igual a 1, que no me altera mi resultado. Recuerden que ustedes están agregando el 2, pero así como lo agregan, no, también lo tenemos que quitar. Por eso, el siguiente se expresa como un medio. Un medio por 5 me está dando 5 medios, transformar la Laplace a la menos 1, de S sobre S cuadrada menos 4 y ya estaría lista este término. Ahora, nosotros ya podemos identificar del teorema 25 cuáles opciones emplear. Para la primera, la más cercana, o bueno, diríamos aquí igual a S sobre S cuadrada menos 4, tendrá que ser un coseno hiperbólico de 2 veces t, más, aquí tenemos 5 medio por el 2 sobre, en este caso sería S cuadrada menos 4, que el más cercano sería, en este caso, el seno hiperbólico de 2t. Entonces, de esta manera nosotros hemos identificado, en este caso, las soluciones. Entonces, recuerden buscar esta transformada de Laplace en el teorema 25, sería S. No tenemos S sobre S cuadrada menos A cuadrada. ¿Qué sería? En este caso es negativo. Vean ustedes bien el signo. Aquí es negativo. Es negativo, por eso elegimos este. Elegimos este que es negativo, que sería el 7. Y ven el del segundo. También es negativo. ¿Ok? Por eso elegimos este, que sería el 6, que es A sobre S cuadrada menos A cuadrada, ¿ok? Entonces aquí tenemos esa parte, ven ustedes aquí es igual, el primero sería un seno hiperbólico de A por T, y el segundo sería un coseno hiperbólico de A por T. Entonces vean esa parte, vean también identifiquen el signo, si es negativo o si es positivo, ¿ok? Entonces de esta manera llegaríamos a este resultado. Ahora, en la mayor parte de los problemas que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener que aplicar algunos conceptos que hemos visto de algunos otros cursos, como por ejemplo de cálculo integral. Se les va a hacer muy familiar ese procedimiento que vamos a analizar. Tenemos el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 121, que se nos pide determinar la transformada de Laplace
a la menos 1 de 3s más 4, más 5 sobre s menos 1 por s más 1. Vean ustedes cómo está el denominador, ya es un producto de factores lineales. Incluso son diferentes en el signo que tenemos, uno es negativo y otro es positivo. Ahora se nos pide calcular su inversa de esta transformada de Laplace. Bien, tenemos aquí la función f de s, pero nosotros no podemos ya aplicar directamente una solución como lo hicimos en el ejemplo anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es descomponer en fracciones, en una suma de fracciones parciales. Es decir, aquí nosotros tenemos s menos 1 por s más 1. Si ustedes recuerdan su curso de cálculo integral en el tema de las fracciones parciales, nosotros tenemos algunos casos. En ese momento podemos decir que el más parecido para resolver esto por fracciones parciales sería el caso número 1, en donde se nos decía que nosotros podemos tener factores lineales. Entonces, en este caso, al tener esos factores lineales, ustedes recordarán ya esa técnica de que nosotros asignamos la letra A para ese factor lineal y una letra B para el siguiente factor lineal. Nosotros debemos ahora multiplicar, vamos a multiplicar por estos dos factores este término y también estos dos. Eso hace que nosotros tengamos 3s más 5 y esos dos términos por a, nos quede algo como a por s menos 1 por s más 1. Recuerden que está sobre s menos 1 más b por s menos 1 por s más 1 sobre s más 1. Por eso este término con este término se anula, con este se anula y nos quedaría a. Ven, aquí tenemos a por s más 1, luego tenemos b por s menos 1. Aquí lo tenemos ya expresado. Ahora, el siguiente paso es efectuar las multiplicaciones. Recuerden que eso va a quedar AS más A más BS menos A. No, aquí es B. Aquí este es B. Este es A y este sería B. Ahora nosotros tenemos que ordenar los que tengan la letra S. En ese caso sería A más B por S y el siguiente me quedaría A menos B. Nos queda de esa manera. El siguiente paso pues, es hacer algunas igualaciones. Vean ustedes, tenemos aquí A más B, que sería igual a ¿quién? A 3. Lo tenemos A menos B, que sería igual a ¿quién? A 5. Entonces, hacemos ese paso e intentamos verificar si es que tenemos esos términos nosotros al inicio y pues hacemos esas igualaciones. Aquí en este caso, al calcular los valores de A y B, tendríamos que A es igual a 4 y que B es igual a menos 1. Entonces, de acuerdo a las fracciones parciales que nosotros generamos al inicio, en donde esta era A y esta era B, pues tenemos que A es 4 y que B es menos 1. Ahora, de esta parte, nosotros ya tenemos que la transformada de Laplace inversa de 3s más 5 sobre s menos 1 por s más 1, pues deberá de ser igual a ¿quién? Aquí aplicando el teorema 26, tendríamos que la transformada de Laplace a la menos 1 de 4 sobre s menos 1, así nos quedaría, más, igual aquí tendríamos que aplicar la transformada de Laplace inversa de, bueno, aquí podemos hacer ese cambio, aquí podemos dejar negativo porque ese es menos 1 y tener aquí 1 sobre s más 1, así nos quedaría. Tenemos que calcular estas dos transformadas de Laplace, ¿ok? Bien, aquí ya lo tenemos indicado. Recuerden ustedes que tenemos aquí una constante. Aquí tenemos la constante 4. Incluso aquí tenemos la constante 1. Si ustedes observan, de acuerdo al teorema 26, esa constante pues pasa a estar fuera de la transformada de Laplace. Por eso la tenemos aquí como 4. Transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos 1. Y aquí me quedaría menos la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 1. Entonces nosotros buscamos en nuestra tabla
cuál de estas se parece más a qué función. Y nosotros observamos, vamos al teorema anterior, 1 sobre S menos 1, que sería este, que sería la regla número 3. Tenemos esta regla número 3, que es la más cercana. Bien, entonces vean ustedes que la transforma de Laplace inversa de 1 sobre S menos A, pues debe de ser igual a una exponencial a la A por T. Vean aquí cuánto vale A, pues ese es el valor que nosotros debemos de colocar o asignar a esta exponencial. Bien, entonces continuando, ya sabemos a qué debe de ser igual. Aquí está. Entonces, para la primera transformada de Laplace nos quedaría 4 por e a la t. Recuerden que a es 1, por eso aquí se escribe a por 1. Y en ese caso sería, si a es igual a 1, por t me va a quedar t. Pero en ese caso, vean ustedes cuál es la diferencia aquí. Aquí tenemos un signo positivo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que tenemos nuevamente menos la exponencial, pero en vez de ser positiva como la anterior, pues cambia de signo. Obviamente, vean ustedes, comparen esas dos transformadas de Laplace inversas. La única diferencia que existen entre esas dos es que en el denominador tenemos ahí un signo distinto, ¿ok? Entonces, por eso nosotros escribimos aquí e a la menos t, haciendo referencia que aquí, en este caso, pues deberá ser negativo, ¿ok? Por eso tenemos esta solución. Bien, dada esa información, nosotros podemos ya continuar pues con la transformada de una derivada, ¿ok? Bien, bien, comentarios, algo que quieran agregar ahorita en esa parte. Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Cuando tenía lo de, creo que sacó lo de A más B, que equivale creo que a 5 y a 3. Ajá, eso, ¿cómo es que obtuvo que A equivale a 4 y B equivale a -1? Es muy sencillo. Lo que deben de hacer es solucionar este sistema. Aquí está pequeñito, es muy rápido, pero ustedes, si tal vez encontraran más incógnitas, por ejemplo, tres incógnitas y tres ecuaciones, o cinco incógnitas y cinco ecuaciones, yo sugeriría ahí trabajar tal vez un sistema de solución lineal, como un Gauss Jordan, un Gaussiana, un método LU, una regla de Kramer, en esos casos, porque sí son muchas variables. Aquí en este caso, pues es muy sencillo, aplicando algo elemental del álgebra, ustedes pudieran decir que para darle solución a esta parte, pues si tienes A más B es igual a 3 y tienes A menos B que es igual a 5, puedo utilizar la de suma y resta, creo que se llama un método de suma y resta en álgebra, que aquí, pues obviamente aquí, si ustedes observan, se pueden anular directamente. Aquí nos quedaría 2 veces A, y aquí nos quedaría 8. Entonces 2A es igual a 8, ustedes pueden decir en este caso que A tendrá que ser 8 sobre 2, y esto sería 4. Por eso A en ese caso es 4. Entonces recuerden eso, es darle solución a este sistema de ecuaciones. Aquí por ser muy pequeño, pues podemos aplicar directamente esta parte. Y ya ustedes, si conocen A, pues pueden irse a cualquier ecuación de las dos que tenemos y sustituir ese valor de A para encontrar B. Si ustedes se van, por ejemplo, al de la primera ecuación, donde tienen A más B es igual a 3, pues ustedes saben que A es 4 más B es igual a 3. Aquí tenemos entonces que B al final tendría que ser 3 menos 4 y B es igual a menos 1. Así tendría que ser ese resultado
negativo, ¿ok? Por eso aquí tenemos b es igual a menos 1. Pero bueno, bueno, ustedes ya llevan, yo espero que hayan llevado ya el curso de álgebra y ayudar mucho en las tareas o en los ejercicios que lleguemos a resolver, porque algunas veces no va a ser, van a ser más incógnitas, por ejemplo, de 3 por 3, de 3 variables, 3 incógnitas por 3 ecuaciones, de 4 por 4, de 5 por 5, o hasta n por n, ¿no? Entonces ustedes puedan utilizar uno de sus conocimientos ya estudiados anteriormente, ¿ok? Pero bueno, en este caso es así sencillamente, algebraicamente lo podemos también solucionar de esa manera. Si ustedes quieren solucionar esos sistemas por esta parte del álgebra, sí lo pueden hacer, pero es un poquito más laborioso. Es más laborioso, bueno, en mi opinión, a que si yo lo resolviera por un método de Gauss. Bueno, yo me gusta más resolver de esas maneras las soluciones, en especial con Gauss, porque para mí es un poquito más corto. Trato de que una diagonal se vuelva de unos, calculo esos pivotes, y a partir de ello pues puedo generar las ecuaciones. Es como de ir de adelante hacia atrás. Hallo las ecuaciones y empiezo a hacer las sustituciones correspondientes y pues puedo obtener los resultados. Se puede aplicar también Gauss-Jordan, pero eso implica tener la diagonal superior y la diagonal inferior totalmente de ceros y solamente la diagonal que sea de pivotes 1. Entonces implica un poquito más de trabajo, pero también lo pueden hacer ustedes de acuerdo a lo que ustedes crean, ¿no? O les guste más. Y también parece ser que para algunos la regla de Kramer también es muy padre, es muy directa. También les proporciona soluciones. Hay algunos que les gusta esa técnica, pues también pudieran aplicarla. Pero bueno, eso ya es de cada quien, de cada uno de nosotros, qué técnica queremos o podemos, ¿no? También aplicar, ¿ok? Bien, creo que después de todo esto, pues ya quedó tu duda resuelta. Ya calculamos A, ya calculamos B, por eso aquí se nos proporcionan esos resultados, ¿ok? Bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Comentario, algo que quieran agregar aquí en esa parte? Ay, no, gracias, profe. Bien. Bien. Bien, porque vamos a entrar entonces a la parte ya de la transformada de una derivada. Bien. Bien, entonces vamos a entrar en esa parte. Vamos a aprender otras opciones que nosotros podemos encontrarnos en algunas transformadas de Laplace, y para eso es esta parte. Vamos a calcular esa transformada de una derivada. Bien, ustedes saben bien eh, que las ecuaciones diferenciales son derivadas. Eso es lo que hemos visto desde la primera unidad, cuando trabajamos ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahí mencionábamos mucho que había, o bueno, la mayor o la más alta en derivada sería de 1. Aquí podemos tener también en las ecuaciones diferenciales la derivada más alta pudiera ser 2, la derivada más alta pudiera ser 3 o 4 hasta n, ¿no? Entonces podemos tener n derivadas en una ecuación diferencial. Entonces en este caso nosotros vamos a trabajar con esa parte. ¿Qué ocurre en ese caso con las derivadas? Bueno, entonces llegamos al teorema 27, y en el teorema 27 se nos comenta que si nosotros tenemos una función f, que es una función real continua para el intervalo de t mayor o igual que 0, y además nosotros sabemos que esta función que tenemos aquí es de orden exponencial. Ya saben ustedes a qué se refiere de orden exponencial, eso lo vimos, me parece que ayer. Y que la función f', es decir, estamos hablando de esa función pero ya derivada. Entonces la derivada de f es seccionalmente continua en el intervalo de 0 menor o igual que t, menor o igual que b. Entonces la transformada de Laplace, este teorema es muy interesante, por eso les sugiero que chequen esa parte, revisen bien, que la transformada de Laplace de una derivada existe solamente para s, valores s mayores que, en este caso, alfa. Recuerden ustedes que alfa pues, se refiere a esa parte de nuestra función, o bueno, de orden exponencial que tenemos aquí, e a la alfa t.
Ahora, aquí se nos dicen cómo vamos a solucionar esas transformadas de Laplace que impliquen derivadas. Tenemos aquí f' de t, queremos calcular su transformada de Laplace y para eso se nos dice, bueno, lo que vamos a hacer es escribir una letra S y después vamos a calcular la transformada de Laplace de la función f de t menos en f de 0. Bien, en esta parte se evalúa entonces en 0. Eso es para una derivada. Si alguien de ustedes preguntara qué pasa con una segunda derivada, tercera derivada, pues bueno, eso lo vamos a ver más, más adelante, ¿ok? Pero bueno, al menos ya tenemos ahorita, aquí es igual, si es que yo tengo una derivada, aquí es igual su transformada de Laplace. Entonces yo debo de seguir esta regla, o bueno, este teorema 27, pues para al menos encontrar la solución si es que yo la tuviera en su primera derivada, ¿ok? Bien, pues este ejemplo sí está algo extenso. Nos quedamos entonces en el teorema 27 para que lo podamos ver con calma en la siguiente sesión, ¿ok? Bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo que quieran comentar en esa parte? Bien, parece que no hay comentarios ni preguntas. Bien, entonces continuamos mañana en nuestra sesión.